Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a hablar lo que tiene que ver con el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Pues un plano cartesiano es un sistema de coordenadas bidimensional que utiliza dos ejes perpendiculares, un eje horizontal llamado eje X y otro eje vertical llamado eje Y. Estos ejes se cruzan en un punto común central llamado origen. Para mejor entenderlo, veamos exactamente lo que es un plano cartesiano. Entonces tenemos una línea horizontal llamada el eje X y una línea vertical llamada el eje Y. Esta línea horizontal llamada el eje de las X también se conoce con el nombre de la abscisa. Y esta línea vertical, que también la conocemos con el nombre del eje de las Y, también se conoce como la ordenada. Lo que vamos a hacer acá es ubicar algunos puntos para identificar cómo es que los ordenamos en nuestro plano cartesiano. La recomendación siempre es utilizar, ojalá, una representación cuadriculada, un formato cuadriculado, donde voy a ubicar puntos que se encuentren a la misma distancia, ¿sí? A la derecha los puntos los vamos a determinar de forma positiva y a la izquierda los vamos a determinar de forma negativa. Esa sería como la forma como yo ubico los puntos. Pero si ustedes observan acá, estos puntos quedaron demasiado unidos. Lo que yo sugiero realmente es que ojalá estos puntos sean más agradables a la vista. Una representación algo así, donde hacia la derecha ubico los puntos de forma positiva, ¿sí? Manejando un mejor margen para que se vea más presentable el gráfico, y hacia arriba de forma positiva también los números, ¿no? Manejando la misma distancia, partiendo de un punto 0 que va a ser mi origen, el punto 0, y las distancias que hay en cada uno de estos puntos deben ser de la misma longitud. De 0 a 2 debe ser la misma longitud que hay de 4 a 6, y exactamente lo mismo para acá, cualquiera de los dos ejes. De 0 a 2 debe ser la misma longitud que hay, por ejemplo, de menos 4 a menos 6. Esas distancias es importante tenerlas en cuenta, porque esos son los errores que normalmente cometen los estudiantes, donde ubican los puntos en diferente posición. Y lo que yo sí debo tener en cuenta para que el gráfico me quede bien presentado es que cada punto debe tener la misma longitud y distancia, partiendo de la distancia que haya tomado como referencia desde el inicio. Ahora vamos a identificar cómo podríamos bautizar cada cuadrante de este plano cartesiano. Tengamos en cuenta que normalmente nosotros ubicamos el nombre de los cuadrantes en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? O sea, siempre ubicamos los cuadrantes en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los vamos a bautizar. Este va a ser mi primer cuadrante. El cuadrante que se encuentra a la izquierda va a ser mi segundo cuadrante. Enseguida viene mi tercer cuadrante y por último viene mi cuarto cuadrante. Cuando hablamos de los cuadrantes necesariamente tenemos que hablar de algo que se conoce como las coordenadas. Las coordenadas en este caso son las dos variables X y Y. Una coordenada es lo que yo me pueda mover tanto en X y otra coordenada lo que me pueda mover en Y. A este tipo de coordenadas normalmente se le conoce con el nombre de pareja ordenada, ¿sí? Y lo que me representa es la primer pareja, el primer número de la pareja me representa lo que yo me movilizo en el eje X, y el segundo número de la pareja es lo que yo me movilizo en el eje Y. Para eso también debo tener en cuenta algunos signos. El primer cuadrante me representa signos positivos en cada uno de los movimientos. Si yo me muevo en X hacia la derecha y subo en Y, los dos signos que utilizo son positivos. Si nos ubicamos en el segundo cuadrante, los signos o los movimientos que realicemos en este eje va a ser negativo en X y positivo en Y. De igual manera, si me muevo en el tercer cuadrante, los signos que yo voy a ubicar son negativo en X, pero también negativo en Y. Quiere decir que el movimiento va a ser hacia la izquierda en X y va a bajar sobre el eje Y. Y si lo hacemos en el cuarto cuadrante, los movimientos que yo voy a adquirir es que van a ser positivos hacia la derecha y negativos hacia abajo. Esta sería la forma como normalmente ubicamos las parejas ordenadas en un plano cartesiano. De acuerdo al cuadrante en donde se ubiquen, tienen unos signos que corresponden a dicho cuadrante. Veamos por acá algunos ejemplos para entenderlo mejor. Vamos a ubicar algunos puntos y vamos a analizar dónde quedan. Si vamos a ubicar el punto 5, 0, esto es lo que nosotros llamamos una pareja ordenada. Recuerde que
el primer número me representa las abscisas o el eje X y el segundo número me representa las ordenadas o el eje Y. ¿Qué quiere decir que ubiquemos el punto 5, 0? Que me va a mover 5 unidades en X y me voy a trasladar 0 unidades en Y, o sea que el punto me va a quedar ahí donde lo tengo ubicado, porque no se mueve nada en Y. Se mueve 5 en X, pero no se mueve nada en Y, o sea que ese va a ser mi punto 5, 0. Ubiquemos otro punto acá, menos 3, 6. Entonces el punto menos 3, 6 a lo que se refiere es que voy a moverme 3 puntos hacia la izquierda y voy a subir 6. Entonces me muevo 3 puntos a la izquierda y subo 6. Aquí va a quedar ubicado mi punto menos 3, 6, que corresponde a un punto en el segundo cuadrante. Entonces repasemos nuevamente ese número. Menos 3 es la cantidad de unidades que se mueve sobre la abscisa, ¿cierto? Sobre el eje X. Y el 6 es la cantidad de unidades que se mueve sobre el eje Y o la ordenada. Aquí quedaría mi punto menos 3, 6. Ubiquemos un nuevo punto para entenderlo mejor. El punto menos 7, menos 3. Quiere decir que se traslada sobre el eje X 7 unidades en sentido negativo, menos 7, y baja 3 unidades. Se encuentra en el tercer cuadrante y sus valores son menos 7, menos 3 como pareja ordenada. Esta es las coordenadas de este punto, es menos 7, menos 3. Ahora ubiquemos mi siguiente punto, que es el punto 2, menos 6. ¿Qué significa eso? Que el punto, para ubicarlo, las coordenadas sobre el eje X es que se traslada a 2 y sobre el eje Y baja 6, ¿cierto? O sea que mi punto va a quedar aquí y sus coordenadas van a ser 2, menos 6. Esa sería la ubicación de este punto. Al igual que yo acabo de ubicar diferentes puntos sobre el plano cartesiano, lo que también podemos hacer es que podemos hallar puntos que nos aparecen en el plano cartesiano. Ejemplo, aquí me aparece un punto dibujado en este plano cartesiano y la idea es que yo identifique a qué equivale ese punto. Este punto por lo general viene representado o acompañado de una letra. Entonces es otra forma como yo puedo ubicar las coordenadas cartesianas. Para entenderlo mejor, vamos a visualizar a cuánto equivale el valor de A en este punto, en sus coordenadas. Quiere decir que se movió 3 y subió 8. O sea que las coordenadas de este punto es 3,8. Esta es otra forma como nosotros podemos en un plano cartesiano ubicar los puntos o calcular los puntos. Si te das cuenta, aquí me dieron el punto y yo debía identificar cuál era el valor. Anteriormente me habían dado las coordenadas y yo tenía que irlas a ubicar en el plano. Vamos a ver otro punto para entenderlo mejor. Tenemos el punto que se encuentra ubicado acá y lo que me representa este punto es que se ha trasladado 7 unidades sobre el eje X y ha bajado 3 unidades. Ese punto es el punto B y podemos decir entonces que las coordenadas del punto B equivalen a decir 7 menos 3 y esas serían las coordenadas de este punto, 7 menos 3. Bueno, veamos acá un nuevo punto para entenderlo mejor. Tenemos este punto que se encuentra en el tercer cuadrante y lo que vamos a observar acá es cuánto se movió sobre el eje X. Sobre el eje X se movió 5 unidades, o sea que es menos 5 unidades, y subió 3 unidades. O sea que las coordenadas de este punto C van a ser 5 unidades a la izquierda y subiendo 3 unidades, y las coordenadas corresponden al punto menos 5,3. De igual manera, miremos a ver otro punto acá que se nos ubicó en la parte de abajo para el tercer cuadrante. Quiere decir que se trasladó menos 3 unidades a la izquierda y bajó 7 unidades. Ese va a ser mi punto D, que tiene coordenadas menos 3, menos 7, que son las coordenadas de este punto que acabamos de calcular. Si te das cuenta, nosotros podemos en el plano cartesiano tener algunos puntos como coordenadas cartesianas para ubicarlos en el plano, o simplemente que nos den el punto y hallar sus coordenadas. Son dos formas que podemos de pronto aplicar para trabajar en los planos cartesianos, aunque pueden haber más formas de trabajo en el plano cartesiano. La verdad, hay un tema muy importante en el plano cartesiano que está relacionado con algo que llaman la escala. Y la escala en el plano cartesiano es una relación entre las unidades de medida utilizadas en los diferentes ejes. Si ustedes observan en la parte de abajo, pues estábamos manejando el eje como veníamos trabajando. Cada unidad, cada cuadrito es una unidad, o sea que cada dos cuadritos son 2 unidades, 2, 4, 6, 8,
hasta el infinito, y menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 hasta menos infinito. Esto es importante en los planos cartesianos, que terminen en flecha. Quiere decir que continúan los números, tanto sobre el eje X como sobre el eje Y, en la parte positiva como en la parte negativa. Como vamos a trabajar con el concepto de la escala, lo que vamos a utilizar es un nuevo número diferente al que venimos manejando sobre el eje X para trabajar sobre el eje Y. En este caso pues estamos hablando de que cada unidad para mi eje Y va a corresponder a 4 unidades, cada unidad que me separa. Entonces hablamos de los múltiplos del 4, 4, 8, 12, 16 y así hasta el infinito. Pero si lo hacemos sobre la escala Y positiva, la misma escala se debe manejar en la negativa, pero con signo contrario. Entonces hablamos de menos 4, menos 8, menos 12, menos 16 y menos infinito. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y por eso lo recalco. Las dimensiones de cada punto deben coincidir. No puedo variar los puntos, no puedo decir que aquí es 4 y enseguida sí 6. Si yo utilizo dos cuadros acá para hablar de dos unidades, entonces debo tener esa misma secuencia para toda la gráfica. Si aquí utilizo dos cuadros para hablar de 4 unidades, debo tener también la misma secuencia para toda la gráfica, tanto en el eje X como en el eje Y. Es importante, ¿sí? Esas 4 unidades se manejan tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Las escalas pueden variar, pero se deben mantener en los ejes. Si este es el eje X, en la parte positiva debe tener la misma escala que en la parte negativa. Y el eje Y pasa lo mismo. En la parte positiva debe mantener la misma escala que en la parte negativa. ¿Para qué utilizamos este concepto de escala? Para ubicar cantidades más grandes, ¿sí? Cuando hay una combinación de cantidades demasiado pequeñas con cantidades demasiado grandes, es una buena forma de utilizar las escalas. Veamos por acá algún ejemplo práctico para entenderlo mejor. Dice acá: en un plano cartesiano ubique los siguientes puntos. Entonces vamos a ubicar los puntos y para eso vamos a intentar identificar la escala. Yo lo que normalmente sugiero es que analice cuál es el mayor punto del eje X. En este caso, si ustedes se dan cuenta, está el punto 12, el punto menos 19 y el punto 21. Y sobre el eje X, pues yo divido las unidades de tal manera que esos puntos coincidan con la gráfica. En mi escala lo que yo hice fue ubicar los puntos de 5 en 5. Entonces voy a ubicar 5, 10, 15, 20, 25, porque no hay un punto mayor de 25, ¿cierto? Pude haber manejado 4, pero se me hubiera salido de pronto de acá. Entonces para manejar una mejor escala, utilicé la variable 5. Ya les dije cómo lo hacemos, vuelvo a repetirlo. Miro el valor de los números del eje X, en este caso es 12, 19 y 21, sin signo, no importa. Lo que me interesa es manejar la escala e intento buscar un múltiplo que me contenga esos números para poderlos ubicar en este gráfico y que la gráfica se vea presentable, se vea que al ubicar los puntos no vayan a quedar muy encima de los puntos, sino que se puedan visualizar bien. De la misma manera lo hacemos para el eje X negativo, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, pero de igual manera vamos a ubicar la escala en el eje Y. Recuerde que aquí puede variar la escala sobre los ejes, lo que no varía es en una misma dimensión. Si estamos hablando de una escala de 5 en 5 sobre el eje X, en la parte positiva debe ser la misma que en la parte negativa, pero en el eje Y pueden variar las escalas. ¿Cuál es el mayor número en el eje Y? Pues tenemos el número 18, el número 27 y el número 36. Quiere decir que los números son un poco más grandes, o sea que puedo manejar una escala más grande. En este caso voy a manejar una escala de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, de 10 en 10 sobre el eje Y positivo, pero la misma escala en el eje negativo, de 10 en 10. Es importante entender eso. Y ahora, para ubicar estos puntos, lo que vamos a hacer era lo que veníamos haciendo, similar. Vamos a ubicar inicialmente este primer punto, que es el punto 12, 18. Entonces yo supongo que se mueve 12 en X. Si mi escala es de 5 en 5, yo digo 5, 10, 15, el 12 debe estar entre estos dos y debe estar un poquitico más acá de la mitad de este. O sea, aquí debe corresponder mi número 12. Y sube 18. Entonces, si yo digo 10, 20, debe ser un poquitico más abajo. Por aquí debe estar el punto 8, 18. Quiere decir más arriba del 15, más arribita del 15, más arribita de la mitad, que es el 15, es el 18.
aquí queda ubicado mi punto ¿qué? Mi punto 12,18. Ese sería el punto inicial y esa es la forma como debemos ubicarlos. Ahora, miremos el siguiente número. Dice menos 19, menos 27. Quiere decir que está ubicado en el tercer cuadrante porque los dos números son negativos. Menos 19 y menos 27. Observemos dónde queda el 20. Entre el 15 y el 20 queda el menos 19, o sea, un poquitico menos del 20. ¿Y dónde queda el 27? Entre el 20 y el 30 queda en la mitad del 25, un poquitico más abajo, ¿cierto? O sea que viene quedando por acá mi punto 19 y un poquitico más abajo del 25 mi punto 27. Aquí quedaría el punto menos 19, menos 27. Y esta es la forma como nosotros ubicamos estos puntos. ¿Dónde quedaría ubicado el punto 21, menos 36? Aquí me dice que se ubica 21 sobre el eje X y baja 36, o sea que queda en mi cuarto cuadrante, positivo o negativo. El punto 21 queda más allá del 20, pero mucho más acá del 25, ¿cierto? Queda por aquí queda el punto 21. Y el punto 36 queda más abajo de la mitad de 30 y 40, 35, 36. Por aquí debe quedar mi punto 36. O sea que aquí queda ubicado el punto de coordenadas 21, menos 36. Bueno, espero que esta información te haya gustado. Como siempre, aquí les dejo unos ejercicios para que puedas realizar si es de tu gusto. Y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.